Feliz semana para todos. En este trimestre estamos estudiando el libro de Josué. Josué, un joven guerrero que tomó el liderazgo después de la muerte de Moisés. En esta semana seguimos estudiando acerca de las diferentes batallas libradas por el pueblo de Israel contra los cananeos en la lucha por desmantelar una serie de abominaciones que los cananeos hacían ante los ojos del Señor. Y no era culpa de los cananeos en sí, sino tras esas atrocidades estaba la mano de Satanás en la lucha de parar la obra del Señor. El tema de esta lección se llama el enemigo eterno. En esta lección nos centraremos más en la lucha que tenían los hebreos, no contra los cananeos, sino la lucha que tenían consigo mismo. Y es que las tentaciones eran tan grandes que el pueblo de Israel tuvo que aprender que uno de sus peores enemigos no eran los cananeos, sino ellos mismos. Habían unas murallas literalmente en Jericó, ¿no? Una muralla realmente fuertes construidas por los seres humanos. Pero realmente esas murallas no era el desafío para ellos. El desafío real para ellos era luchar con la necedad de algunas personas del propio pueblo de Israel, que se empecinaban en ignorar voluntariamente las instrucciones dadas por el Señor. Hoy esos desafíos nosotros también los estamos experimentando. Así que disfruten la lección de esta semana. Antes de pasar al siguiente paso, me gustaría invitarles a que se suscribieran al canal. Es gratis, solo tienen que tener un correo electrónico y listo, pinchar el botón que dice suscribirse allá abajo. Bien, pasaremos a nuestra primer parte de la lección y esta primer parte la vamos a titular Incumplimiento del pacto. Los israelitas tenían claro lo que debían de hacer. Cada instrucción que Dios le daba a Josué, él la compartía con sus ejércitos, ¿verdad? Pero lastimosamente, como seres humanos, somos débiles. Y si no tenemos una relación realmente cercana con el Señor, lo más seguro es que vamos a fallar. Los israelitas fueron a luchar contra un pueblo que se llamaba Ai. Un pueblo que solo era de tomarlo y vencerlo en teoría. Pero ellos perdieron la batalla. Los israelitas perdieron la batalla. ¿Por qué perdieron la batalla? Aquí hay dos causas principales de la derrota que tuvieron ante los habitantes de Ai. Para ello, vamos a leer Josué capítulo 6, versículo 18. A ver qué nos dicen estos versículos. Y dice así: Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Bien, vemos que estas instrucciones de Josué eran claras. Estas instrucciones eran al momento de tomar Jericó. Y esto aplicaba para todas las batallas que Israel iba a tener. Nadie debía de tomar nada para sí mismos. Toda la plata, oro y utensilios de bronce y de hierro serían exclusivamente consagrados para el Señor. Por muy grande que fuera la tentación, no debían de tomar nada, absolutamente nada. ¿Pero qué pasó? Veamos entonces lo que nos dice el libro de Josué capítulo 7. Por cierto, en todo el capítulo 7 está esta batalla de los israelitas y el pueblo de Ai. Pero por cuestión de tiempo no leeremos todo el capítulo. Pero voy a leer Josué capítulo 7, versículo 11. Y dice así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dice el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Bien, vemos cómo en estos versículos está claro por qué perdieron la batalla. Esta respuesta el Señor se la da a Josué después que Josué le clama que por qué los había abandonado. Pero como mencioné antes, hubieron dos causas por ese abandono del Señor.
La primera, la codicia. Este pecado de desobediencia que tuvo Acán, uno de los guerreros hebreos, al no acatar las órdenes dadas por el Señor, donde ellos tenían prohibido tomar cualquier cosa de las ciudades anatemas. La otra causa por la que el Señor los abandonó fue por tener un exceso de confianza en ellos mismos, ya que subestimaron al enemigo, ya que el pueblo de Ai era pequeño y cometieron el gran error de no consultar al Señor antes de atacar la ciudad, ¿no? Así que cualquiera que desobedeciera, con uno que fuera, el resto del pueblo israelita moriría realmente y iban a cosechar las consecuencias. Pero Josué, como costumbre, envía hombres a reconocer la tierra de Ai. Pero cuando regresan con las noticias, le dicen a Josué que no envíe todo el pueblo, sino que suban de 2 a 3,000 hombres. Le dicen, no fatigues al pueblo yendo ahí, ya que son pocos, y lo peor que Josué se confía y no consulta al Señor. Así pasó, envió como a 3,000 hombres y resulta que 30 de los hebreos fueron aniquilados. Estas consecuencias fueron por subestimar y no confiar en el Señor. Y no fue la primera vez que no consultaron al Señor. Ya había pasado antes esto, con los gabaonitas, que fueron engañados por ellos. ¿Se acuerdan de eso? A continuación veremos más a fondo qué fue lo que pasó con Acán, este guerrero israelita que no tuvo autocontrol y algo se apoderó de él. Esta parte de la lección se titula El pecado de Acán. Una vez el Señor le dice a Josué que dentro del campamento había un anatema. Una de las tareas más difíciles para Josué iba a ser tener que juzgar a Acán por su gran pecado que había cometido. Acán confiesa que sí fue él que cometió el pecado y que la codicia le ganó. Él se llevó un manto babilónico de 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos y le confiesa que los escondió bajo la tierra en medio de su tienda, creyendo Acán que nadie se iba a dar cuenta. Y claro, al Señor nadie lo puede engañar. Podemos engañar a cualquier ser humano con cualquier pecado oculto. Podemos engañar a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, a cualquiera. Pero a Dios jamás lo podremos engañar. Él todo lo sabe, ya que Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él es omnipresente. Ahora bien, veremos cuál fue el procedimiento que Dios utilizó con respecto a este pecado. Cuando Dios le dice a Josué que había alguien que transgredió o pecó sobre lo que él había mandado, Dios, en lugar de decirle directamente que Acán era el pecador, el procedimiento que Dios hizo fue de una manera que revelara ya sea tanto su justicia, así como también su gracia. Primero le pide a Josué que el pueblo sea santificado, según nos dice Josué 7:13. Luego, Dios dejó pasar un determinado tiempo antes de dar el anuncio del procedimiento, así como también su aplicación. Esto lo hacía el Señor para darle la oportunidad a Acán que pudiese arrepentirse y contarle a Josué el hecho. Pero lastimosamente, ¿saben qué? No ocurrió así. ¿Ustedes recuerdan cuando Coré se rebeló ante Moisés y que Coré quería que sus hijos estuvieran de parte de él? Sin embargo, no ocurrió así. Los hijos de Coré se negaron a estar de su lado y por eso ellos se salvaron, conservaron la vida. Los versículos están en el libro de Números 26, 10 y 11. Sin embargo, en el caso de Acán, también sus hijos fueron juzgados, ya que estaban de parte de Acán. Vamos a leer Josué capítulo 7, versículos del 16 al 19, a ver qué dicen. Y dice así: Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, dice el 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Locera, y haciendo luego acercar la familia de Locera, por los varones fue tomado Zabdi. Dice el 18, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gracias a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Vemos qué interesante la manera como Josué se refiere a Acán. ¿Lo notaron?
Le dice, hijo mío. ¿Quién se refiere así a alguien que ha fallado o ha cometido alguna falta? Esto solo revelaba el gran líder que Josué era. Además, podemos notar también que Josué en esta instancia era una persona mayor, pero lo más importante era que él, para impartir la justicia, no aplicaba la violencia por su propia mano. A Josué le dolía que uno de sus hombres se haya equivocado. Ahora bien, él tenía que pagar. Acán tenía que pagar. Pero Josué en estas palabras le mostró compasión a Acán, a pesar que tenía que cumplir con la voluntad de Dios y su ejecución era eminente. ¿Saben algo? Esta reflexión acerca de Acán es algo que debemos de tener muy presente, ya que podemos pensar que nadie nos ve, pero Dios sí nos ve y debemos de tenerlo siempre presente. Josué le pide a Acán que hiciera dos cosas especiales para exaltar el nombre del Señor. Y esas dos cosas que Josué le pidió a Acán las estudiaremos en esta parte de la lección que se titula Decisiones equivocadas. Josué le pide a Acán que dé gloria, honra, alabanza a Dios. Primero, antes de pedirle que confesara lo que había hecho. Esto como señal que todo ser humano, sea bueno o malo, lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay un Dios creador y se le debe dar respeto. Porque a pesar como el ser humano sea, Él siempre da gracia. Una gracia muchas veces no merecida por el propio ser humano. Hoy en día, el ser humano no tiene una ley que obligue a decir la verdad. Él puede decidir si decir la verdad o no. Y la justicia terrenal se encarga de hacer el juicio. Pero esta justicia terrenal puede ser sobornada. Sin embargo, a Acán no le quedaba más que confesar sin encubrir su pecado. A pesar que el castigo iba a ser terrible, él y sus acompañantes, según las leyes de los hebreos, debía ser apedreado hasta perecer. Voy a leer Josué capítulo 7, versículo 25, a ver qué nos dice. Y dice de la siguiente manera. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Ahora hago la pregunta. ¿Será que al cometer un pecado grave como el de Acán, seremos apedreados y luego quemados? Claro que hoy en día no. Hoy vemos una serie de terribles pecados en el mundo donde muchos de ellos se escapan de las manos de las leyes terrenales. Sin embargo, tenemos un intercesor allá en el lugar santísimo donde intercede por todos los pecados del mundo, esperando que el ser humano se arrepienta. Pero el tiempo cada vez es más corto y un día ya no será más intercesor, será juez para juzgar lo bueno y lo malo del ser humano. Y este juez no puede ser sobornado. En el mundo vemos como el ser humano corre en pos del dinero, buscando tener la mejor comodidad posible. Y eso está bien, claro. El problema es que no está siendo conformista. El ser humano no está siendo conformista, está codiciando más de lo que basta para vivir. Y a esto también se suma la avaricia, donde por tener avaricia el ser humano poco a poco se va olvidando del Señor. Queremos hacer cambios en nuestras vidas. Claro, es un proceso, pero solos no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo. Dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué tesoro queremos? ¿Queremos el tesoro terrenal o queremos el tesoro celestial? Tratemos de no tomar decisiones equivocadas. Bien, pasaremos a nuestra siguiente parte de este estudio, el cual se titula La puerta de esperanza. Dios es el único que tiene la capacidad para transformar nuestros fracasos en oportunidades. Lo que pasó con Acán le dio un recordatorio al pueblo de Israel que sin Dios nada podían hacer. Ahora, esta experiencia vivida con el pueblo de Ai sería transformada en una oportunidad de que esta vez sí hacer bien las cosas. Esto lo hubieran podido hacer desde el principio porque Ai era una ciudad pequeña y por eso se confiaron y no consultaron al Señor, pero esta vez sí lo hicieron. Voy a leer Josué 8:4. A ver qué nos dice este versículo. Dice de la siguiente manera. Y les mandó diciendo, atended
pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Con estas nuevas instrucciones, Jehová le habla a Josué y lo primero que le dice es que no tema ni desmaye, lógico, porque iba a batalla. Josué podía sentir miedo como cualquier ser humano. Jehová le da instrucciones que tome a todo su equipo de batalla y que suba a la ciudad de Ai, porque le iba a entregar y que así como lo hizo con Jericó, lo mismo hiciera con Ai. Pero recuerden que cuando destruyeron Jericó, la orden de Jehová era no tomar nada. Pues ahora con Ai les dice que sí tomen sus despojos y sus bestias. La diferencia con Acán es que Dios no había pedido tomar despojos y Acán y equipo lo hicieron. En este caso el Señor da las instrucciones que sí lo hagan, haciéndoles saber quién realmente estaba al frente de cada batalla, era Él. Y aquí la estrategia le dice, pondrás una emboscada a la ciudad, por lo que Josué envía por la noche 30,000 hombres. 30,000 hombres es una gran cantidad. Josué los envía y que se posicionen detrás de la ciudad. Y Josué y el resto del pueblo irían por el frente y fingirían huir cuando los habitantes de Ai los miraran. Ellos los iban a perseguir y dejarían sola la ciudad. Una vez la ciudad vacía, Josué levantaría su espada y esta era la señal para que los 30,000 hombres prendieran fuego a la ciudad. Y así ocurrió. Los habitantes de Ai quedan en medio de Josué y el pueblo y los 30,000 hombres. Ya no tenían escape y perecieron todos, excepto el rey que fue prendido para luego ser colgado de un madero, así como lo había ordenado Jehová. Esta vez los hebreos tuvieron que luchar. En el caso de Egipto, el Señor peleó por ellos, envió plagas para debilitarlos. Pero aquí no fue que los abandonó, sino que hizo que prepararan estrategias para poder lograr la victoria. Una vez más, Jehová les hace saber que sin fe nada podían lograr. Y así fue. La fe fue la clave para salir victoriosos. Esta batalla la puedes leer en el capítulo 8 de Josué. Ahí la encontramos. Llegamos a nuestra última parte del estudio de esta lección. Y esta parte se titula Un testigo del poder de Dios. Voy a leer Josué capítulo 7, versículo 9. Nos vamos a retroceder un poco. Dice así. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Este es el versículo 9. Voy a leer uno anteriormente. Voy a leer el versículo 7:7. Oigan lo que dice el versículo 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Muy bien. Desde que los israelitas cruzaron el Jordán hasta la caída de Jericó, Josué no había pasado alguna crisis con respecto al pueblo. Esta vez se sentía desesperado, triste, asustado y le reclama al Señor debido a la crisis que tenía y se hizo semejante a los israelitas cuando recién salieron de Egipto, que le reclamaban a Dios por todo. Vemos una desesperación muy humana de Josué en pensar que los cananeos no respetarían el nombre del Señor y su reputación estaría en juego. Sin embargo, él estaba hablando, como decimos popularmente, en caliente. No estaba pensando con claridad. ¿Cuántas veces hemos reclamado al Señor en una desesperación? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas en momentos de crisis? Josué actuó así. Similarmente, olvidó por el momento que Dios se encargaba de todo y que lo mejor estaría por venir. Tal vez estemos sufriendo por algo, tal vez tuviésemos algún problema que sintamos nosotros que no tenemos salida, pero no es el momento de reclamarle a Dios. Es momento de confiar para ser testigos del poder de Dios, así como Josué, que presenció una y otra vez el poder de Dios hasta cumplir su misión en esta tierra. Así que esta es la lección de esta semana. Espero les vaya bien y espero aprendan de estas lecciones. Lección número 6. Bendiciones. Hasta la próxima.